Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado, que era en la justificación por la cual el Estado intervenía en sanidad. En particular, primero estábamos viendo las razones por las cuales el Estado podría intervenir en la financiación o en el aseguramiento, que básicamente se refiere a quién paga por la sanidad, no a quién la produce. Y la primera cuestión que habíamos visto era la cuestión de la información imperfecta para la aseguradora. Decíamos que la aseguradora no sabía la probabilidad de ponerse enferma que tenía el asegurado, de tal forma que no podía ofrecerle a cada persona un seguro adecuado o adaptado a su probabilidad de ponerse enfermo. Consecuencia de esta situación, lo que generaba es que no iba a existir un seguro, o si existía un seguro, iba a ser un seguro muy caro que únicamente iban a contratar las personas que tienen una alta probabilidad de ponerse enfermas. De tal manera que se generaba en este segundo caso un fenómeno que se denominaba selección adversa y que consistía en que solo una pequeña parte de las personas tiene cobertura completa, los que tienen peores riesgos, y los que tienen menos riesgo no iban a estar cubiertos. Por eso se habla de selección adversa. Son los mejores riesgos, los peores riesgos los que están asegurados. Y decíamos además que en este contexto las empresas además tratan de que las personas que tienen peores riesgos se vayan de lo seguro y quedarse con las personas que tienen mejores riesgos. Y esto se llama descreme del mercado, quedarse con la mejor parte del mercado. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues una manera es el tema de las condiciones preexistentes o los periodos de carencia. Si vais a cualquier seguro de salud privado, pues nos vamos a encontrar con que obviamente el seguro no cubre ninguna patología que pueda estar relacionada o que pueda tener su origen en circunstancias que ocurrieron antes del seguro, antes de que contrates el seguro. Es decir, si uno tiene un problema en una rodilla, una articulación, y va al médico, si ese problema se originó o la primera vez que se había originado se produjo antes de acudir, antes de hacerse el seguro, eso no va a estar cubierto. Por ejemplo, si una persona tiene un cáncer, ese cáncer ha desaparecido y ese cáncer reaparece, eso no va a estar cubierto. Entonces, normalmente cuando aparece una patología, lo que hacen los médicos en los seguros privados es tienen que hacer un informe para el seguro en donde señalan si esa patología puede ser preexistente o no. Después, además, pues para algunas intervenciones normalmente caras, pues lo que ocurre es que exigen que haya pasado un tiempo desde que contrataste el seguro hasta poderlo utilizar, para evitar que las personas se hagan el seguro con el fin de abordar una determinada intervención o acto médico. Por ejemplo, un parto o una intervención quirúrgica no ambulatoria, pues tienen que pasar en este seguro concreto, que es uno de los grandes en España, las creo que era, o Sanitas, 240 días, que son 8 meses, básicamente. Ligadura de trompas y vasectomía, pues tenía que pasar 6 meses, psicología tenía que pasar 6 meses hasta poderlo utilizar, y algunas cuestiones como cirugía bariátrica en obesidad mórbida, pues 36 meses. Y antes de eso, pues el seguro no lo cubría. Los seguros tratan de quedarse con las personas sanas. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado en estos casos? ¿O qué es lo que puede hacer el Estado para abordar esta situación? Bueno, pues una solución, que es la que existe en la mayor parte de Europa, es que la provisión de los servicios de salud sea pública. Es decir, que el acceso a la sanidad se financie con impuestos, sea esta sanidad producida por el sector público, hospitales y médicos públicos u hospitales o médicos privados. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, la situación de los individuos que son menos sanos va a mejorar. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes, en el mejor de los casos, lo que tenían es una cobertura completa, pero muy cara. Y ahora van a tener una cobertura completa, pero como se va a pagar entre toda la población, se paga de acuerdo con el riesgo de la población y a ellos les va a salir más barato. Las personas que están más sanas, antes no tenían seguro, porque era muy caro. Ahora se van a encontrar con que tienen seguro,
pero pagan más de lo que les correspondería de acuerdo a su probabilidad de enfermar. Con lo cual, estas personas pueden estar mejor o estar peor que antes. Pero se asume que lo que mejoran las personas enfermas, su situación, las personas con mayor probabilidad de ponerse enfermas con esta situación, es más de lo que podrían empeorar las personas más sanas. Con lo cual, se asume que este tipo de política puede incrementar el bienestar social. Bueno, además, pues la obligatoriedad de contratar un seguro, además, esta situación se puede abordar con otras soluciones menos drásticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se intentó durante la presidencia de Obama es que fuese obligatorio contratar un seguro, subvencionando incluso a las personas que no podían pagarlo y regular las primas de seguro. De tal manera que no podía haber gente, de tal manera que no se podía expulsar a la gente del seguro subiéndole las primas de seguro, pues porque hayan tenido una enfermedad crónica, un tratamiento contra el cáncer o alguna cuestión por el estilo, que es lo que ocurría de una manera frecuente. Otros países no tienen exactamente un seguro público, pero tienen algo parecido. En el caso de Países Bajos, en Países Bajos es obligatorio hacerse un seguro y ese seguro básico vale 100 euros. Es un precio regulado. Si tú no puedes pagarte el seguro, porque una persona es pobre, el Estado se lo paga. Pero a todo el mundo se tiene que hacer el seguro. Al regular la prima, lo que ocurre es que, claro, un seguro que tenga personas más enfermas le iría peor que otro que tenga personas menos enfermas, entre comillas. Entonces, lo que hace el Estado es un fondo de compensación de enfermedades catastróficas y digamos que el Estado compensa a las compañías por los pacientes con enfermedades muy graves que atienden. Pues cánceres o cuestiones por el estilo, pues se financian con un fondo que procede de impuestos. Pero no es un sistema de exactamente seguro público. Tiene algunas características. Otros casos, pues ya digo, pues los típicos europeos es donde el Estado paga por la salud. El segundo motivo por el cual el Estado puede intervenir en materia de eficiencia en la provisión de los servicios de salud tiene que ver con lo que llamamos externalidades. Las externalidades son efectos que tiene el consumo o la producción de un bien o servicio sobre agentes que no intervienen en la producción o el consumo del bien o servicio, sobre terceros. Este efecto no está recogido por los precios de mercado y al no estar recogido por los precios de mercado, eso hace que el beneficio individual o el coste individual o el coste privado sea distinto del beneficio social o del coste social que tiene la producción o el consumo de un bien o un servicio. Un ejemplo suele ser algunas actividades que producen contaminación. La contaminación es obvio que tiene unos costes, normalmente para toda la sociedad o para quien sufre la contaminación, pero en principio, salvo que existan mecanismos o regulaciones para ello, las personas que contaminan para realizar una actividad productiva determinada no necesariamente asumen ese coste. En el caso de una externalidad negativa, pues lo que ocurre entonces es que como están produciendo a un coste más bajo que el coste real, el coste que tendría para la sociedad, lo que ocurre es que se produce de más. Si tú lo que tienes es una externalidad positiva, pues lo que ocurriría sería que se produce de menos. En la sanidad, pues se dice que puede haber una externalidad positiva en el consumo de servicios sanitarios. ¿Por qué? Bueno, cuando una persona consume servicios sanitarios, ese consumo de servicios sanitarios tiene un beneficio privado para la persona, un beneficio de consumir una unidad más, el beneficio marginal, privado para el consumidor, está claro, y es que esa persona puede mejorar su salud. Pero además, en el caso de algunos servicios sanitarios, pues puede ocurrir que exista un efecto beneficioso para el resto de personas, para terceras personas que no son la persona que lo consume. Un caso bastante claro es con el caso de las vacunas. Las vacunas,
parece ser, la evidencia apunta, sobre todo la vacuna de Pfizer y Moderna, por ejemplo, no solo evitan que la persona desarrolle síntomas graves de la enfermedad, o síntomas leves incluso, sino que disminuyen mucho la carga viral y parece que disminuyen el contagio en cerca del 90%. Una cosa por el estilo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues básicamente con esto lo que tenemos es que si una persona se vacuna, hay un beneficio para ella, que no se contagia, pero también un beneficio para el resto de personas que disminuyen su probabilidad de contagiarse. Si la persona tuviera que decidir ella misma si compra la vacuna o no compra la vacuna, solo tendría en cuenta su beneficio marginal para él o como mucho para su familia. De tal manera que no tendría en cuenta ese efecto. Pensad que hay que decidir si le pones la vacuna a un niño. Niños han muerto en toda la pandemia, 5 en España. Pues la vacuna vale unos 50 euros, la vacuna de Pfizer y Moderna, poco es demasiado, pero el riesgo es absolutamente ínfimo en un niño de que el coronavirus le genere un cuadro complejo. De hecho, pues la principal preocupación por los niños es porque pues sí que pueden ser un vector de transmisión de la enfermedad, es decir, contagiarla a otro. Entonces, bueno, pues podría ser perfectamente que decidiera una persona no vacunar al niño. Pues es una decisión perfectamente racional, porque no estaría teniendo en cuenta eso. Bueno, pero a lo mejor desde el punto de vista social, sí que el beneficio para la sociedad es mayor que el coste para la sociedad de eso. ¿Por qué? Porque puede contagiar a otras personas que sí que tienen alta probabilidad de poder desarrollar cuadros graves. Entonces, eso sería un caso en el cual existen externalidades. Y entonces, pues, si dejáramos funcionar el mercado libremente, pues la gente pues consumiría un menor número de vacunas del que sería óptimo que se consumiese. Esto, bueno, aparte de las vacunas y de todas las políticas de inmunización, cuestiones como desparasitaciones, cuestiones por el estilo, pues también a veces, en términos generales, existe evidencia de que las personas con las que trabajes tengan mejor salud, eleva la productividad. Es decir, cuanto mejor es la salud, mayor es la productividad de la sociedad. Esto sería también un efecto externo. ¿Cómo se afrontaría este problema? Bueno, pues en este problema lo que tendrías es que si se está produciendo una cantidad inferior a la que sería óptimo producir, lo que puedes hacer es subvencionar la producción, o el consumo, da igual. Es decir, ayudas de alguna manera a que no hace falta que pagues por la totalidad del tratamiento médico, solo en la medida que consigas que el consumo y la producción de los servicios médicos se eleve hasta el nivel óptimo. Poniendo el caso de las vacunas, pues esto sería una justificación para subvencionar las vacunas, al menos parcialmente. De manera que lograses, pues por ejemplo, si lo que queremos es llegar a una inmunidad de rebaño, que es pues básicamente que haya tantas personas con inmunidad que han sido inmunizadas que ya nadie se contagia, aunque no todos están vacunados, pues sería pues inmunizar, o sea, incrementar, subsidiar las vacunas de tal manera que el 70% de la población quisiera comprar una vacuna. No hace falta que la pagues entera para que sea el 100%. Puede haber otros motivos, obviamente, para que sea el 100%, etcétera. Pero digamos que desde el punto de vista de las externalidades, lo que necesitaríamos es que se subsidiara el consumo o la producción de servicios sanitarios hasta alcanzar el óptimo desde el punto de vista social. De hecho, pues en algunos casos las vacunas son incluso obligatorias, casi obligatorias en algunos países. El tercer motivo, que hace referencia a la eficiencia, que tiene que ver con la asignación de recursos en la financiación de la sanidad, es considerar a la sanidad como un bien preferente. Esto es una perspectiva muy paternalista y que consistiría pues, en sostener que las personas no actuarían de una forma totalmente racional si tuvieran que decidir ellas y posiblemente no consumirían toda la sanidad que sería conveniente desde el punto de vista social.
Entonces, el Estado lo que debería hacer es proveerla y facilitar su consumo. Esta es una perspectiva muy paternalista, pero sería, por ejemplo, lo que hay detrás de cosas como el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, en principio, no vas a matar a nadie más, salvo a ti, pero se obliga a que lleves el cinturón de seguridad o el casco. ¿Por qué se obliga? Bueno, pues se obliga porque consideran que es lo mejor para ti y tú no lo haces. Eso sería la idea. Después, dentro de las razones para favorecer para sostener la provisión pública en materia de servicios sanitarios, tenemos las razones de equidad. Y las razones de equidad aquí son muy poderosas. La principal es la que la llamamos el igualitarismo específico. Aquí la respuesta que tendríamos, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es por qué la sanidad, por qué debemos a la gente darle sanidad en lugar de darle renta. Esta sería la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Por qué tenemos que darle a la gente sanidad en lugar de darle renta? ¿Por qué no le damos renta y que hagan con ella lo que quieran? Bueno, pues la respuesta es que la salud normalmente se considera que se rige por unos parámetros distintos del resto de bienes. Estamos dispuestos a aceptar a lo mejor que la gente tenga desigual vivienda, que la gente tenga desigual casa, que la gente tenga desigual coche, que la gente tenga un ocio muy desigual, etcétera, pero consideramos que en materia de salud la igualdad debe ser mayor, que debe haber un nivel de consumo mínimo al menos al que todo el mundo acceda, sí o sí. Pues a veces se aplica lo mismo pues para temas de educación o en algunos casos para temas de vivienda. Pero si os dais cuenta, pues al igual que se considera que todo el mundo tiene derecho a sanidad o educación, pero parece que no se considera que todo el mundo tiene derecho a vivienda, ni que todo el mundo tiene derecho a comer de una manera adecuada todos los días, etc. ¿Por qué? Bueno, hay una consideración que parece que salud y educación, pues que tiene que haber más igualdad que en otras cuestiones. ¿Se entiende? Hasta aquí hemos visto las razones para la provisión pública, es decir, para que el Estado pague por la sanidad. Y habéis visto que teníamos de un lado las razones de eficiencia, de gestión de recursos, y por otro lado teníamos también las razones de equidad. Y de hecho, si tenemos que señalar dónde son más importantes o las razones de equidad, dónde son más importantes, es en la provisión, no en la producción. El derecho a la salud o el derecho a la asistencia sanitaria no depende de que el hospital sea público o de que el hospital sea privado, depende de quién paga. Si tú vienes a la universidad, pagas unas tasas. Si no tienes las tasas y si no tienes el dinero en las tasas, tienes una beca. Y si no existieran las becas, si no pagas las tasas, no estudias. Punto. En un colegio concertado, en principio, los niveles concertados, la financiación es pública, con lo cual no habría esa barrera. En los niveles no concertados, en los colegios privados, sí que habría que pagar. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, lo que marca cuál es el acceso es la financiación, no es la producción. La producción, sin embargo, es importante. Es importante y hay alguna razón de equidad, pero sobre todo es por razones de eficiencia, por razones de ahorro de recursos. Puede haber algunas razones por las cuales producir por parte del sector público directamente en materia sanitaria, o al menos intervenir mucho, pueda conseguir una mejor gestión de los recursos. La primera de ellas es la información imperfecta para el asegurado. Decíamos que las aseguradoras desconocían en gran medida la información sobre las características del paciente y la probabilidad de enfermar. El paciente en gran medida también las desconoce, pero además el paciente tiene otro problema, y es que el paciente no conoce bien la calidad de los servicios sanitarios que recibe. ¿Cómo sabéis vosotros si un tratamiento sanitario o un médico es bueno o malo? Por referencias.
Las referencias pueden ser amigos, las referencias pueden ser el Doctoralia, pueden ser cosas por el estilo. Pero en general funciona mejor en Amazon que en el Doctoralia. ¿Y eso son muy fiables? Pues desde luego es mejor que nada, pero es lo que es. Y es una aproximación bastante subjetiva. Y cuando vosotros vais a un médico, ¿qué es cómo, y le tenéis que dar las referencias, qué es lo que valoráis? El trato. Una de las cosas es el trato. ¿Y por qué el trato? Porque creo que es muy importante. Si, por ejemplo, te tratan mal como sin hacerte caso, pues entonces no me merece volver. Pero si en cambio te preguntan qué es lo que te ha pasado, cómo estás, y todo eso, pues sí que se ha interesado y me interesa. A mí me parece muy importante, ¿no? De hecho, hay bastante evidencia de que hay muchísimas más denuncias por negligencias médicas cuando ha habido trato malo que cuando no ha habido, que cuando el trato ha sido bueno, en la misma circunstancia. Y es un poco por esa historia. En principio no debería importarte. Y es ficticio, pero la gente deberíamos preferir un médico como House, que es un hijo de puta, pero que cura a todo el mundo, ¿no? Mierda de serie, y cura a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como no sabemos si el tratamiento que nos dan es adecuado o no, sabemos si nos ponemos bien o no, pero a lo mejor el tratamiento que nos han dado es el mejor tratamiento que se podía dar en nuestras condiciones. O a lo mejor no lo era y nos pusimos bien igual. De hecho, pues yo tengo algunos conocidos y decían, no, pues me he tomado la homeopatía y se me ha pasado el catarro en una semana. Ya. Y sin homeopatía, también, se te hubiera pasado. Esa es un poco la historia con todo esto, ¿no? Entonces, pues la gente muchas veces no tiene otra cosa o otro elemento que pueda valorar de una manera más objetiva. Entonces, pues se fijan en el trato, se fijan en la lista de espera, se fijan en las comodidades del hospital, la comida del hospital, etc. La gente con el Zendal. La comida del Zendal es una mierda. Yo no sé cuál es la calidad del hospital del Zendal, pero la comida de los hospitales desde hace mucho tiempo es una mierda porque de hecho ni se cocina en los hospitales. Hay unas cocinas gigantes, ahí está para allá abajo la cocina gigante, congelan como comida de los aviones y después descongelan. Eso se hace en los hospitales y eso es una mierda. Pero no sé si ese es el criterio por el cual debes juzgar al Zendal. No tendrás que jugar por otra cosa. ¿Cuál es la prestación que te da con el coste que ha tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Si era la mejor alternativa posible, etcétera, pero no por la comida, que seguramente es exactamente la misma comida que hay en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque estas historias suelen estar y tal. Entonces, pues la gente juzga por este tipo de cosas. De tal manera que esto no favorece o no permite, como pudiera haber en otros mercados, que sean las mejores empresas las que se queden en el mercado y que las peores quiebren. Imaginaos que vais a un restaurante. ¿Qué valoráis vosotros en un restaurante? La comida. También valoramos el trato, que puede ser incluso más importante que en el médico, porque se supone que vas a pasar un buen rato. Entonces, pues, que te traten bien, pues está bien. La comida y tal. Y para decidir si volvéis, ¿qué tenéis en cuenta? Si os ha gustado o no os ha gustado. Y podéis juzgarlo. Objetivamente. ¿Te gusta o no te gusta? Y es a lo que vas y es todo eso. De tal manera que si un lugar tiene una calidad-precio mala, no vuelves. Si tiene una calidad-precio buena, pudiendo servicio y todo, pues vuelves. Claro, entonces eso garantiza que el bar que funcione muy mal va a cerrar y que el que funcione mejor pues va a perdurar en principio, ¿no? Sin embargo, con los médicos no necesariamente. Va a haber médicos que receten, que utilicen flores de Bach o cosas que no tengan una efectividad terapéutica probada.
Esto pasa mucho en Francia, en Alemania, pero sin embargo tienen su clientela. Entonces, una de las soluciones posibles aquí, obviamente esto no tiene nada que ver con que sea el Estado el que paga o el que no. El problema es un problema de falta de información. Entonces, una de las cuestiones que puede hacer el Estado aquí intervenir es regularla prácticamente y establecer protocolos, establecer procedimientos, cosas que se pueden hacer o cosas que no se pueden hacer. Pues un médico no puede recetar homeopatía, por ejemplo. O este tipo de producto no se puede vender. O hay que proceder de esta manera y de esta otra, con esta regulación, por ejemplo. En casos muy extremos puede incluso que sea necesario o que pueda ser conveniente la producción pública. Es decir, que eso se lleve a cabo por medio de hospitales públicos o que se lleve a cabo por medio de médicos que forman parte del sector público. Imaginaos una campaña de vacunación, una campaña de testeo o una cosa de estas características. Hay muchos casos donde hay información imperfecta y se ve claramente, por ejemplo, las cesáreas. Pues se considera que las cesáreas que se producirían por causa natural, por las complicaciones asociadas al parto, pues pueden ser del orden del 15% de los partos. Sin embargo, pues en los hospitales privados observamos tasas muchas veces más del doble. Y en algunos países, pues del orden del 50%. Eso puede pasar por muchas cosas. Bueno, es más cómodo para el médico, por los horarios, porque a veces eso significa también menos complicaciones. Si el hospital es pequeño y no tienes UCIs, o no tienes unidades de UCIs preparadas para esta serie de cuestiones, pues es más arriesgado hacer un parto sin cesárea que uno con cesárea. Después también está el tema de la medicina defensiva y es, en principio puede haber más complicaciones en un parto sin cesárea que en un parto con cesárea. Entonces, como no quiero que me denuncien, voy a hacer el parto de entrada con cesárea programada. Los horarios, ya os digo, un parto con cesárea programada, pues es a las 4 de la tarde. Un parto sin cesárea programada puede ser el sábado a las 4 de la mañana. Que también es más caro para el hospital, si es un hospital privado, por ejemplo. Hay muchos factores. Después, en algunos seguros, públicos o privados, más privados que públicos, se paga al médico por acto médico, consulta, por prueba. Y claro, la cesárea es un acto médico, entonces cobraría más el médico también. Pero muchas veces también hay un problema de que son los pacientes los que os piden. Las pacientes, en este caso, por los horarios. Pues eso, el parto es a la carta, es el viernes a las 4, no el domingo a las 4 de la mañana. Y además, pues seguro puede ir el padre con la videocámara y hacer el imbécil y cosas por el estilo. Menos dolores en el parto. Menores complicaciones, etc. Pero claro, tienen costes también. Costes de los que muchas veces las madres no son conscientes. Bueno, a veces ni los médicos lo saben, con lo cual ni las madres. De hecho, se sigue investigando si los niños que nacen por cesárea pueden tener peor salud, entre otras cosas. Pues se dice que hay un tema de que disminuye el contacto piel con piel y que eso pues, puede tener efectos negativos sobre la generación de algunos anticuerpos y demás, y eso puede influir en el desarrollo de alergias y demás historias. No está probado. Claro, y ahora os digo por qué no está probado. También pues, puede ser también pues, que se habla de enfermedades crónicas y el indicador de salud al nacer, que es el APGAR, que parece que puede ser más bajo en los niños que nacen por cesárea, etc. Para las madres también tiene consecuencias, que es disminuye el periodo entre parto y parto. Perdón, aumenta el periodo entre parto y parto, porque recuperarse de una cesárea requiere un periodo intergenésico entre partos mayor. Puede tener consecuencias en el mercado de trabajo, etc. Y encima de algo que ni siquiera sabemos bien las consecuencias. Porque ¿cuál es el tema?
que tú no puedes simplemente coger, mirar a los niños con cesárea y a los niños sin cesárea, que nacieron por cesárea, y decir, mira, los niños con cesárea están peor. ¿Por qué? Porque el nacer con cesárea no es aleatorio. Las cesáreas no se hacen a voleo. Aunque haya discrecionalidad, como estamos diciendo, pero hay casos que son sí o sí por cesárea. Si la madre tiene VIH, el niño va por cesárea. Si la madre tiene, pues, si es un parto múltiple, va por cesárea. Si es un parto de nalgas, va por cesárea. Y claro, ¿cómo separas el hecho? Y el tema es, si el niño, por lo que sea, desarrolla peor salud, no sabes si es por la cesárea, o si es porque venía de nalgas, o si es porque la madre tenía una serie de condiciones que aconsejaban la cesárea, etc. Entonces no es fácil. Y se sigue investigando en esto. Pero es un ejemplo del cual hay claramente información imperfecta. Después hay gente que se pasa de vista. Una amiga mía decía, no, nunca te pueden hacer parto por cesárea. Bueno, pues veremos cómo es tu parto. Pues hay partos que son sí o sí por cesárea. O sea, como os digo, pues los partos múltiples, 90 y muchos por cientos por cesárea, por motivos obvios. Y el haber tenido una cesárea previa, pues también es prácticamente garantía, no siempre, pero de que el siguiente niño va por cesárea, etc. Pues digamos que varias condiciones de salud de la madre y del niño que hacen que la cesárea sea más o menos probable. Aquí, bueno, pues simplemente es un gráfico para que veáis que en algunos países donde el sistema privado tiene mucho peso, pues hay una cantidad de partos por cesárea muy, muy elevada. El segundo motivo por el cual pues, el Estado puede intervenir en la producción de la salud por motivos de eficiencia es el tema de los costes de transacción. Las aseguradoras privadas pueden tener costes administrativos muy elevados. Por un lado, tienen que gastar dinero en calcular los riesgos del cliente, de cada paciente. Eso, pues, en la producción pública, pues, en principio, con seguro público, no. En segundo lugar, gasto en publicidad y marketing para captar clientes. Y en tercer lugar, papeleo para controlar reclamaciones. Si habéis visto películas americanas, pues siempre hay médicos y abogados a sueldo discutiendo sobre si el seguro se hace cargo, si no se hace cargo, etc. Se considera que un 30% de los gastos de las empresas aseguradoras de Estados Unidos pues se van en temas administrativos. Canadá pues es un caso en el cual la cobertura es universal y hay protección privada pero previsión pública, pues gasta la mitad de Estados Unidos. Y países como España pues gastan pues todavía menos. Una solución sería como en Canadá, que tienes producción privada y previsión pública, un sistema de pagador único. Es decir, el Estado le paga a todos y les paga en una tarifa. Lo que ocurre en Austria, por ejemplo. En Austria tú vas al médico, eliges al médico que va, los médicos tienen un contrato con la sanidad y paga, no sé cuál será la tarifa, así será como 100 euros por consulta a cada médico. Es un mismo pagador para todos. Otra solución extrema puede ser, pues, adoptar producción pública de los servicios sanitarios. Si la sanidad está provista públicamente y además está producida públicamente, pues lo que vas a tener es que no hace falta ni calcular costes para cada paciente, porque tú cubres al total, no, pues tienes que tener en cuenta cuántas camas puede necesitar una población determinada, pero no tienes que calcular los riesgos específicos de cada persona. No tienes que hacer publicidad, no tienes que tener un ejército de abogados para reclamaciones, es mucho más barato. El tercer punto relacionado con la eficiencia es el tema de la inversión en tecnología. Hay algunas tecnologías sanitarias que tienen un coste muy elevado y esto puede desembocar en lo que se llama monopolio natural. Un monopolio natural es una situación en la cual el coste fijo inicial, el que no depende de la producción, que lo tienes, produzcas cero o produzcas mucho, es muy alto. Es muy alto. Cuesta mucho poner en funcionamiento la fabricación, digamos, o la producción de un servicio. Y después el coste de producir una unidad más es muy pequeño. El coste fundamental es el coste fijo, el que tienes igual si produces o no.
y después el coste de una unidad más es muy pequeño. En consecuencia, lo que ocurre es que el coste medio, el coste por unidad, es decreciente. A medida que produces más, en promedio, la unidad en término medio cuesta menos. Y esto pasa mucho en sanidad. ¿Por qué? Porque las máquinas son muy caras. Lo que cuesta es la máquina no producir. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues puede ocurrir esto, por ejemplo, con los escáneres, con los aparatos para realizar resonancias magnéticas, etc. Este tipo de tecnología es costosa y es costoso adquirirla. Pero una vez que la hemos adquirido, el coste marginal de realizar un escáner, una tomografía adicional o una resonancia magnética adicional es muy pequeño. Entonces, en estos casos, desde el punto de vista de minimizar costes y de emplear bien el dinero que tenemos, es preferible concentrar la producción que tener la producción muy dispersa. Es preferible tener pocos aparatos funcionando mucho tiempo que muchos aparatos haciendo pocas pruebas. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, en estos casos, la competencia, obviamente, pues no es necesariamente buena, porque si compites, no te beneficias. Si hay muchos competidores, no te beneficias de la reducción del coste por producir mucho en un sitio. Entonces, una forma de abordarlo, pues puede ser con la regulación, que también se hace. Entonces, ¿cómo lo haríamos con la regulación? Pues imaginemos, no sé si ahora mismo lo habrá, pero, por ejemplo, el aparato para realizar gammagrafías no había en la pública. Cosa rara, porque la tecnología cara siempre suele estar en la pública, más que en la privada. Y la Santísima Trinidad, que no es un hospital esté bien dotado, precisamente, temas tecnológicos, el personal es el mismo, es parecido al de la pública. De hecho, muchos trabajan en la pública y en la privada. Pues había una prueba específica, pues en vez de con rayos X es con rayos gamma y no tenía nada, no tenía nada. Pues, a lo mejor no tiene sentido, dependiendo del número de gammagrafías que se vayan a hacer, que tú cojas y compres un aparato para realizar gammagrafías aquí en el hospital. Sino que a lo mejor lo que tiene sentido es que tú cojas y le pagas a la Santísima Trinidad por usar el suyo. Puede salir más barato. Pero claro, eso no es fácil llegar a ese tipo de acuerdos. Y es más fácil si todos los aparatos son tuyos. Por ejemplo, si tú fueras a poner ese aparato para la sanidad pública, pues no tendría sentido que lo pusieses en todos los hospitales de la provincia de Salamanca, posiblemente. Sino que a lo mejor tendría más sentido que en Salamanca solo estuviese en un hospital y a lo mejor pues en otro, en algún punto más lejano de la provincia. Entonces, una solución puede ser llegar a acuerdos entre el sector público y privado, pero otra solución también puede ser la producción pública directamente. Y esto pues ocurre en muchos casos. Y por último, puede haber también alguna razón de equidad en el caso de la producción de los servicios sanitarios. Aunque, de nuevo, es importante y recordarlo que lo que es más importante para la equidad no es que el médico sea público o sea privado, que el hospital sea público o sea privado, sino que la persona cuando vaya a utilizar el servicio no tenga que pagar. Eso es lo decisivo. Entonces, bueno, pues sí que puede haber alguna implicación. Por ejemplo, puede afectar a la equidad horizontal por motivos geográficos. Equidad horizontal es tratar igual a los iguales. Bueno, pues las aseguradoras privadas lo que tienen obviamente es ánimo de lucro, casi todas, por lo menos cubrir costes. Entonces, pues en las zonas en las cuales haya poca población, o población muy dispersa, zonas rurales, montañosas, pues puede ocurrir que una aseguradora privada no tenga suficiente mercado como para que le compense atender a esa población. De hecho, pues en algún caso que las personas puedan elegir entre proveedores públicos y proveedores privados, pues prácticamente en las zonas rurales solo hay proveedores públicos. Pero parecido ocurre también con los colegios en este caso. Un ejemplo es, bueno, que toda parte de mi familia viene de aquí, Puebla de Sanabria. Bueno, Puebla de Sanabria es un pueblo de Zamora que es cabecera de comarca
Y bueno, pues para ser un pueblo de Castilla y León es de un tamaño relativamente grande, 1.200 habitantes más o menos, ¿no? Una cosa así, que Andalucía es pequeña, pero aquí es un pueblo relativamente grande. Mientras que aquí una persona puede elegir entre mandar a los niños al colegio público y al colegio concertado, en Puebla de Sanabria simplemente el colegio de las monjas cerró. ¿Por qué? Porque no había niños. Y también eran muy mayores, cerró. Entonces las monjas ya hacen dulces. Ya no hacen nada más. Y solo tienes el colegio público. Entonces, si no tuvieras el colegio público, no tendrías colegio. O si quieres que tengas colegio, lo que tendrías que hacer es un colegio privado y no solo pagar los sueldos del colegio privado, sino que tendrías que poner más dinero que cubriera al colegio privado las pérdidas, entre comillas, por estar ahí. Lo podrías hacer, no necesitarías que el colegio fuese público, pero es más complejo hacerlo. Con la sanidad igual. Pues en muchos pueblos no hay médico privado. Existe el médico público solo y no va todos los días. En principio, tú lo que podrías hacer es al médico privado no solo pagarle por la consulta, sino le pagas por estar allí. Entre comillas. Por mandarle allí. Pagas porque eso existe allí. Lo podrías hacer, es más complejo, etc. Pero normalmente lo que se hace es se lleva directamente al médico público. Como os digo, se le puede subsidiar al sector privado o una solución es la producción pública. Pero existe también en otros servicios, pues existen o existían cosas parecidas. El teléfono, por ejemplo. La red la hizo el sector público. Ahora es de Telefónica y Telefónica está todo el día protestando porque dice que no le compensa el servicio en el Pirineo de teléfono. Era una empresa pública, la privatizaron, es un monopolio, bueno, o era, pero todavía tiene la red, gana dinero a expuertas, pero no le da la gana perder o dejar de ganar dinero por tener que mantener la red en sitios donde gana poco dinero. Y parecido lo estamos viendo con los bancos. Se están desapareciendo las sucursales de los pueblos. ¿Por qué? Porque no les compensa. De hecho, había una banca pública y uno de los elementos de la banca pública era Caja Postal, que está dentro, o se quedó dentro de, está o estaría, sería parte, está absorbido por una parte del BBVA. La A del BBVA es de Argentaria y ese Argentaria tenía banca pública donde estaba Caja Postal. Y ahí estaba Caja Postal. ¿Qué significaba Caja Postal? Bueno, aparte de que había sucursales en pueblos y sitios así donde no había pocas, significaba además, funcionaba con correos, como pasa en algunos países, que correos y bancos tenían una banca pública y demás, y el cartero te servía como de agente del banco. Tú podías sacar dinero a través del cartero. Tráeme no sé cuánto. Y te traía dinero de tu cuenta corriente el cartero porque era representante de Caja Postal. Eso pues desapareció, pero bueno, más cosas. Correos igual, hay un servicio universal, que es por lo que todavía en todas cosas lo han privatizado, que es, hay sitios perdidos donde no compensaría a las tarifas de correos que existiese allí que llevase el correo. En Austria, por ejemplo, lo han privatizado, pero el Estado le subvenciona las pérdidas por mantener el servicio universal. Pero una manera pues, puede ser esa, producción pública. Es más fácil de llevar a cabo. Y bueno, pues el próximo día seguimos con los sistemas de salud en la OCDE. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada?